viceasambleísta de la provincia de Loja, ¿cómo estamos? La ola de inseguridad se sigue viviendo, palpitando en el país. ¿Qué se está haciendo desde el legislativo? Porque hay dardos que apuntan desde la ciudadanía en que la asamblea más enfrascada en temas políticos antes que de pronto que se una con otros organismos, los poderes del Estado, en de pronto buscar mecanismos para contrarrestar esta ola de violencia en el país. Bueno, la Asamblea Nacional ha cumplido su rol dentro del ámbito legislativo y de fiscalización. Han sido hasta el momento 7 proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, es decir, que el Ejecutivo ya no tiene excusa para decir que la Asamblea no aprueba o no entrega al país proyectos que puedan enfrentar la crisis de inseguridad. A pesar de las reformas que se han generado, yo sí quiero recordarles que en el 2016, con las leyes que tenemos y que han sido incluso reformadas, fuimos el segundo país más seguro de la región. Entonces es un tema de voluntad política por parte del gobierno nacional que en estos momentos o en las actuales circunstancias no ha entregado los recursos necesarios para invertir, por ejemplo, en la Policía Nacional, para profesionalizarla aún más, para capacitarla, dotarla de los equipos, de los insumos que se requieren para poder enfrentar la inseguridad desde el eje preventivo, por ejemplo, que hace falta trabajar. Ayer se anunciaba por parte, imagínense ustedes, de la Embajada de Estados Unidos, atentados con explosivos en la ciudad de Guayaquil. La policía emitió un comunicado que estaba de alguna forma bajo control, pero amanecemos con la noticia de que han sido alrededor de 10 atentados con explosivos en la ciudad de Guayaquil, en farmacias, en diferentes lugares, y esto evidentemente sí da a notar una situación bastante compleja. En Loja acaba de suceder hace unos días un intento de asesinato al estilo sicariato. De alguna forma la policía logró capturar a uno de los sospechosos, que se tiene que evidentemente investigar. Hace algunas semanas atrás también balaceras, que evidentemente en una ciudad que ha sido tranquila, que ha sido pacífica como Loja, sí altera esta situación. Por lo tanto, desde la Asamblea Nacional seguiremos fiscalizando. Tenemos todavía una enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan acompañar, complementar ese trabajo de la Policía Nacional, pero incluso se requiere hasta de voluntad política. Hace 2 días anunciaron que las Fuerzas Armadas iban a salir con la policía a patrullar. Eso es correcto, está bien, y no necesitan tampoco de la enmienda como tal para hacerlo. También recordarles que en las enmiendas constitucionales que se llevaron a cabo en el año 2014, también se enmendó eso en la Constitución para que los militares puedan acompañar y complementar el trabajo de la Policía Nacional. ¿Qué hizo Moreno cuando llegó? Y la Asamblea de ese entonces derogar esas enmiendas, y eso evidentemente nos da en este momento la razón a quienes estuvimos al frente del gobierno de la Revolución Ciudadana de que habían circunstancias en las que los militares tenían que acompañar a la Policía Nacional a hacer ese trabajo complementario. Aquí hace falta voluntad política, el gobierno nacional tiene que asumir esa responsabilidad también como ente competente. Sin embargo, es necesario en estos momentos de aunar esfuerzos, de sumar, de unirnos, y como Estado y como ciudadanos también tenemos esa corresponsabilidad de poder enfrentar estos temas de inseguridad. Pero la situación de la ciudadanía como tal ya es una incertidumbre, es temor, es miedo, no querer ni siquiera desplazarnos por carreteras, porque ya hasta el sistema de transporte público interprovincial, intercantonal ya está también siendo aupado por la inseguridad y por la delincuencia del país. Asambleísta, temas que tienen que ver también con la función judicial. Deja también que hablar, hay algunas sentencias, algunos criterios judiciales que de pronto no se acoplan de pronto al pedir de justicia de la ciudadanía. Hay ciudadanos que con antecedentes, con las pruebas, han salido libres. También deja que desear. Desde ahí, ¿qué perspectiva, qué opinión le merece a la función judicial? El sistema de justicia también le está fallando al país. Incluso los fiscales, los jueces, al no aplicar correctamente lo que establece la ley,
están generando una serie de incertidumbre en lo que estamos atravesando día a día. Pero esto también se debe a que puede ser que incluso se estén dejando manipular o atemorizar por estas bandas organizadas. Lo que sucedió en Esmeraldas y en Pozorja ayer ya son dos atentados o digamos masacres de asesinatos a trabajadores, a pescadores, tanto en Esmeraldas como en Pozorja. Es realmente doloroso. El asesinato de guías penitenciarias el día de ayer en Guayaquil también es terrible, nos genera un temor, nos genera una incertidumbre. Desde la Asamblea Nacional, como les digo, hemos entregado al país 7 leyes que han sido aprobadas, que el Ejecutivo incluso decía que no avanza en temas de seguridad porque la Asamblea todavía está tratando las leyes. Ya están entregadas las leyes, incluso algunos artículos nosotros considerábamos, por ejemplo, en la última reforma a las instituciones de seguridad considerábamos que son incluso inconstitucionales, pero se aprobaron para que ya el gobierno no tenga excusa de no enfrentar la inseguridad porque le hacían falta leyes. Aquí lo que le hace falta al gobierno y al país como tal es un gobierno, es un presidente que pueda garantizar a través de la voluntad política, de la política pública, de seguridad y ya política criminal que requiere este país. Hizo un cambio reciente del ministro de Seguridad que lo único que trajo al país fue un incremento impresionante de eventos delictivos, y me refiero al señor Diego Ordóñez, que dicen que ya ha renunciado, que pongan a alguien que sepa, que tenga conocimiento en temas de política criminal, que pueda enfrentar a las bandas organizadas, que pueda enfrentar todos los actos delictivos que día a día vive la ciudadanía. Esto ya no se trata de un tema de seguridad ciudadana, del robo del celular, sino de política criminal que se requiere enfrentar con decisiones políticas, con un trabajo, un plan de seguridad que hasta el momento no lo conocemos. La Asamblea incluso no lo conoció porque era un tema de seguridad que tenía que guardar cierta reserva, pero es necesario que el gobierno asuma esta responsabilidad y que pueda acompañar a la más que acompañar a la Policía Nacional, es de decisión política entregarle los recursos necesarios para que la policía pueda hacer también ese trabajo preventivo y operativo en función de garantizar la seguridad en el país.